y es pues gerente de la empresa Barea Consultores. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Carlín. Mira, te comento, el tema se aborda de distintas maneras. Yo creo que lo primero que deben saber todos los televidentes es que todas las deudas se tienen que honrar. El que te diga que no tienes que cancelar una deuda y que le vas y que simplemente para hacer un tipo de procedimiento A, B o C y te diga que te puede sacar una central de riesgo, te está mintiendo. Sí, porque eso estábamos comentando en los comerciales. ¿Qué tan cierto es el logo de algunas empresas o algunos anuncios que dicen contrátame, yo te elimino de las centrales de riesgo? Y alguno puede pensar, porque siempre el ciudadano piensa lo siguiente, ¿no? Ah, ya, yo tengo una deuda, es tan grande, no la puedo pagar, pero mejor voy a contratar a una empresa, a un consultor, a un especialista para que me elimine de esta central de riesgo. Y como bien indicas, se deben de ahorrar las deudas. El que diga lo contrario está faltando la verdad, porque la única manera de salir de información adversa que se encuentre en una central de riesgo, sea privada o sea pública, es cancelando la deuda. Ahora, existen muchos anuncios por internet en el cual dice, sabes que yo te borro o me pagas tanto, o de acuerdo a lo que tú debes me das un porcentaje y yo te elimino la deuda. Te comento, esto es totalmente mentira, ya que la misma Superintendencia de Banca y Seguro, si tú sacas un reporte el día de hoy, que lo pueden sacar todas las personas una vez gratis en la mía página de transparencia de la SDS, uno lo puede sacar de manera gratuita. Sin embargo, el reporte va a figurar con la fecha hoy día, pero va a reflejar lo de 2 meses atrás. Entonces que no tendría que existir la maquinita del tiempo para ir 2 meses atrás y poderte borrar. O sea, ya de por sí es una medida de seguridad del mismo sistema, por lo tanto no se puede, no es algo viable, ¿no? A ver, para iniciar, porque hemos de frente ya ingresado al tema de las centrales de riesgo, pero quizás algunos no saben qué es una central de riesgo para empezar. Tenemos 2 tipos de centrales de riesgo aquí en el Perú. La primera es la estatal, que viene a ser la Superintendencia de Banca y Seguro, que es el ente regulador de todo el sistema financiero. Por el otro tenemos a las centrales de riesgo privadas, las denominadas CEPRIS, las cuales aproximadamente son entre 15 y 16, pero los números van siendo cada vez más grandes y van siendo cada vez más numerosas. Sin embargo, la más conocida es Infocor Equifax, de la cual yo también soy socio y estoy afiliado a ellos. Y bueno, Infocor viene a ser el diminutivo de información corporativa. Desde ya ahí me va a indicar que es una base de datos en la cual se va a almacenar toda la información que yo tenga de mi historial crediticio, mi capacidad de endeudamiento, cuánto es lo que yo puedo pagar mensual y cuánto es lo que yo ya tengo en crédito disponible, ¿no? ¿En qué momento una persona empieza a ser reportada a una central de riesgo? Es decir, por ejemplo, algún televidente indica, yo tengo deudas, quien de repente actualmente no tiene deudas, hasta digamos los empresarios y personas que tienen mucho éxito empresarial están ahí con un par de deudas, ¿no? Y cancelando, digamos, oportunamente, pero tienen deudas porque tienen pues que financiar algunas actividades. Algunos dicen, por el hecho de tener deudas, voy a estar en una central de riesgo. ¿Qué es lo que se necesita para que un deudor pase a una central de riesgo? El problema no es que la persona deba o no deba, el problema es cuando está calificado de manera adversa en una central de riesgo. Es decir, yo puedo deber 1 millón de soles, pero lo estoy pagando puntual hace 10 años y no por eso me van a negar otro crédito. Simplemente eso me califica a mí como una buena persona y que estoy en categoría normal y que por ende puedo ser apto para cualquier crédito a futuro. Sin embargo, también existe la categoría de deudores que no los paga puntual o lo paga con atraso, y en esa ya es información adversa que, digamos, si lo tienes el atraso en menos de 6 meses, tienes que esperar 6 meses y ponerte puntual para que otra entidad vuelva a confiar en ti. Entonces, podemos decir que los deudores están registrados en las centrales de riesgo. La diferencia está en la información que cada uno contendría, si la información es positiva o negativa. Claro, o puede ser también que haya tenido un atraso, y eso es bastante importante decirlo, porque yo puedo jugar con un atraso de hasta 9 días en una, digamos, yo le tengo una deuda con el banco A, puedo atrasarme hasta 9 días y lo único que voy a pagar es la mora. Después, por resolución por disposición de la SBS, al 9º día ya el banco está en la facultad de poderme reportar a esta entidad reguladora del Estado, y de ahí ya me pasa todas las demás centrales de riesgo, pero yo hasta el 8º día, digamos, puedo jugar con ese plazo, simplemente pago la mora y no cambia mi estado frente a las demás entidades financieras. Es decir, esta información que hay en las centrales de riesgo puede ayudar también para que una persona pueda saber pues si tal persona es un sujeto crediticio, digamos, que sí cumple a tiempo, o tal sujeto es un riesgo para poder concederle un crédito. Exactamente, no solamente te digo, las personas vienen al estudio preguntando por el tema de cómo ser nuevamente sujeto de crédito, sino también vienen personas que quieren saber a las personas, por ejemplo, que quieren alquilar una propiedad, quieren saber si sus inquilinos en qué situación están, porque uno puede decir, sí, mira, tengo eso, tengo lo otro, pero después, bueno, ahora salió la nueva ley, pero sin embargo es algo complicado y las personas prefieren evitar ese inconveniente. Sí. Ahora también, a otra parte, otra cara de la moneda es que nosotros también podemos reportar, somos agentes autorizados para reportar, digamos, la persona A, B, C, D te debe cierta cantidad de dinero,
simplemente basta que tengas un documento con la firma de la persona, no necesariamente tiene que ser notarial y de fecha cierta, puede ser firmado y con huella digital y con eso lo podemos ya reportar y a nivel nacional la persona para poder adquirir un nuevo crédito va a tener que venir al agente autorizado, que en este caso somos el estudio, y pagarle a nuestro cliente y después ya reactivarse. Ah, mira, qué interesante. Sí, Entonces, esa es la doble cara de la moneda. No solamente estamos para apoyar a la gente a que salgan, a que vuelva a ser nuevamente sujeto de crédito, sino también para ayudar a las personas a reportar a sus deudores y que les puedan honrar sus deudas. ahora, respecto de las deudas que podrían ocasionar de que uno tenga una connotación adversa o negativa, por ejemplo, el caso de un vecino, ¿no?, que en este momento nos está observando, ¿qué tipo de deuda podría generar esta información adversa? Algunos piensan solamente deuda privada, porque también hay deuda que un contribuyente puede tener con la SUNAT, deuda que puede tener de repente alguna multa de tránsito. Esas deudas que uno tiene con el Estado, también el Estado puede reportar, en este caso las Excelente pregunta. Solamente las que son entidades financieras y bancarias, incluyendo las cajas rurales y municipales, van a estar reguladas bajo el canon de la Superintendencia de Banca y Seguro. Las centrales de riesgo privadas van a tener eso más un plus adicional que van a ser los servicios, tanto el agua, la luz, y hay servicios también como últimamente he visto también personas amas de casa que se endeudan con el tema de Ebel, Avon y otras cosas adicionales que si bien cierto no van a figurar en la Superintendencia de Banca y Seguro, sí van a definir si me dan o no me dan un crédito o la cantidad. Pero eso vamos a, como estaba comenzando al principio, ¿no? Hay dos centrales de riesgo, la estatal y la privada. Las centrales de riesgo privadas van a ver todo lo que la misma SBS ve, más adicionalmente los servicios. En cambio, la SBS solamente voy a poder sacar en ese reporte que tengo una vez al año gratuito, ver solamente entidades financieras, capacidad de endeudamiento y todo, pero con entidades bancarias y financieras, incluyendo las cajas municipales y rurales. Claro, lo que te estaba indicando era de que no solamente podría ser reportado de manera adversa una persona que tenga una deuda de carácter privado, sino también deudas con el Estado, en este caso, exacto, tributarias, multas de tránsito, y de repente algún vecino piensa de que no pago la multa o la papeleta de tránsito o no pago mis tributos, bueno, yo no voy a tener ningún problema como sujeto crediticio más adelante, pero en el fondo sí lo puede tener, porque hay entidades del Estado que sí reportan estas centrales de riesgo. Impuesto vehicular, sin irnos muy lejos, el tema del SAT, Tesoro Público, el no declarar o hacer omisión tributaria también genera una información adversa en el reporte de las centrales de riesgo privadas. No en la SBS, mira la característica especial. La connotación es que en las centrales de riesgo privadas van a estar todos, más incluyendo lo que la SBS puede reportar. Entonces ahí vamos a dando cómo es el tema y tanto macroeconómico de esto de las centrales de riesgo, porque muchas personas dicen, no, pero si yo saco mi reporte en la SBS y solamente figura A, B, C y yo estoy bien, ¿por qué me niegan el crédito cuando voy a otro lado? Bueno, no pagaste tu teléfono, no pagaste tu servicio de agua, luz, cable, etc. O deudas con el SAT, papeleta, Tesoro Público, y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de calificaciones hay en estas centrales de riesgo? Me parece que habían significativamente altas o medias. Primero partamos del tema, digamos, de la central de la que yo pertenezco, que es Infocore Equifax. Vamos a partir de una calificación de 0 a 999. 0 siendo la calificación más baja que la persona no va a poder obtener nunca un crédito, y 999 la posibilidad más cercana de obtener un crédito. Normalmente las personas se encuentran en el rango de la mitad. Ya se tendría que ser un empresario que maneje varias cantidades, varias empresas para acercarse más a 999. Sin embargo, una persona común y de a pie está entre 400 a 600 de puntaje y el banco ya les puede dar una tarjeta de crédito tanto en línea de compras como en línea paralela y X demás, ¿no? Ahora, dentro de ese esquema vamos a encontrar la categoría normal, que quiere decir que yo puedo tener hasta, como habíamos dicho, hasta 9 días de atraso. De ahí la categoría con problemas potenciales, que ya son 30 días. De ahí otra categoría que va a manejar entre los 90 a 120 días. Y la última, que ya es la peor, es la categoría pérdida, que son de 365 días a más. Mira, justamente hace poco estaba conversando con un vecino que me indicaba pues que estaba en una central de riesgo y bueno, quizás está un poco vinculado el tema respecto a algunas garantías que algunos contribuyentes, algunos ciudadanos tienen, ¿no? Indican pues, en este caso las entidades bancarias también tienen alguna relación para poder ejecutar algunas garantías. En este caso tenemos dos tipos de garantías que el banco puede solicitar. Las garantías generales, eso quiere decir que tú no vas a especificar ni vas a hacer digamos, una prenda o una hipoteca
sobre tanto un bien inmueble o mueble, y sin embargo eso quiere decir que garantías generales puede ser cualquier cosa que tú tengas o te hayas comprado antes o durante la situación de este prestador de servicio que te haya dado un crédito vehicular, un crédito hipotecario, o digamos que ni siquiera eso, sino una simple tarjeta de crédito. No me va a pedir con garantía mi casa ni mi carro, pero si lo tengo, como es general, lo va a abarcar. Sin embargo, digamos que no lo tengo. Muchas personas dicen, no lo tengo, entonces ya no le pago al banco, y ellos creen, van a pasar 10 años. Y están muy equivocados. Comenzando a contabilizar pensando de que ese tiempo va a pasar muy rápido y no va a pasar nada. Más por el tema legal de la prescripción, ¿no? La prescripción va a ser la pérdida de la acción por parte del acreedor, y en este caso el banco no me va a poder ejecutar la garantía. Si no lo hizo en 10 años, no lo puede hacer ahora. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguro, por disposición y una circular de ellos, indica que el artículo 19.8.9 del Código Civil no va a aplicar, es decir, la prescripción no aplica a la base de datos de la Superintendencia de Banca y Seguro. Por lo tanto, puede prescribir la deuda, pero esta persona no va a poder acceder a un crédito hasta que lo pague. Es decir, pierdes la acción a tú poderme ejecutar, pero yo le voy a dar la facultad y que tenga el derecho a reportarte de manera limitada hasta que tú le canceles. Eso justamente era otra consulta que tenía, pero para no retirarme del tema de las garantías, por ejemplo, algún contribuyente, algún ciudadano indica, podría decir, pero yo tengo una deuda, puedo demorarme en pagar, soy moroso, X días. Pero ¿para qué me van a reportar si yo tengo una garantía? Entonces, mejor que me ejecuten la garantía y así nunca yo tendría una información adversa porque total igual se le van a cobrar con la garantía. ¿Qué tan cierto es ese pensamiento? Primero partamos del tema que a los 3 meses que yo no cancelo una deuda, automáticamente sea un contrato vehicular o hipotecario, me van a resolver el contrato y automáticamente me van a ejecutar todas las letras faltantes. Y ya no me van a dar la opción de refinanciar nada, simplemente se van a quedar con la propiedad. Ahora, ¿cuál es esto que va a suceder después? Al quedarse con la propiedad o con el vehículo, igual voy a seguir reportando una central de riesgo. ¿Por qué? Porque al momento que, digamos, sea el martillero o sea el ejecutor que vende el vehículo, va a cobrar primero las comisiones, el banco va a cobrar los costos y le va a incrementar porque va seguramente a tercerizado con un estudio de abogados, y el estudio de abogados incrementa, y al final el carro que valía 20.000 y dejé debiendo 5.000, ahora le debo 10 al banco y me quedé sin carro. Y voy a seguir reportado. Por eso es lo que sale casi todos los días, veo eso. Bueno, a ver, vamos a un primer corte, nuestro segundo corte comercial, y regresamos con nuestro tema sobre cómo afrontar legalmente estas deudas financieras y sobre todo cómo afrontar esta salida de las centrales de riesgo y tener una información positiva en estas centrales. Regresamos. Bueno amigos, estamos de regreso en su programa En tu Defensa. Seguimos tratando sobre cómo afrontar legalmente las deudas financieras. Y ojo, no solamente deudas de carácter privado, como le hemos mencionado, también usted podría tener deudas con el Estado, deudas tributarias, multas de tránsito, en fin, diferentes obligaciones donde el acreedor sería la entidad pública. Si bien es cierto, cuando usted tiene una deuda con un banco, ahí las normas pueden cambiar, pero en el caso de la entidad pública, también la entidad pública podría reportarlo y finalmente que se inserte una información negativa respecto de su historial crediticio, respecto de su capacidad crediticia, y esto definitivamente le podría traer algunos problemas. Para eso estamos aquí con nuestro especialista, con el doctor Jean-Pierre Vera Gaviria. Bueno, continuando, ya que se había mencionado el tema, por ejemplo, de la prescripción, y es lo que muchos deudores esperan, ¿no? Dicen, no, voy a esperar, estoy tranquilo, yo sé que esto va a prescribir y al final no va a pasar nada. La pregunta es, ¿una persona puede estar eternamente reportado en una central de riesgo con una información negativa? Porque alguien podría decir, no, hay un derecho a la intimidad, a la buena reputación, finalmente hasta un delito prescribe, es más, también hay un derecho al olvido, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo esto se aplica en el ámbito financiero? Existe una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se emplaza la Superintendencia de Banca y Seguro y se indica que está haciendo una omisión constitucional al momento que ni ninguna norma que ellos manejan, ni disposición ni circular, indican el plazo mínimo ni máximo de permanencia de una persona. Ergo quiere decir que si la persona paga no tendría por qué limitarse a obtener un crédito. Sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguro, como protector del ecosistema financiero, va a mantener registrada a la persona de manera generando una costumbre negativa, que como tú comprenderás y algunos televidentes también,
también no se puede generar una costumbre negativa y hacerlo esto viable. Entonces, ¿qué sucede? Lo va a mantener la persona de 2 a 5 años en la central de riesgo pese a que ya canceló. Entonces, esta persona inicia un proceso ante el Tribunal Constitucional en donde le gana a la Superintendencia de Banca y Seguro y le dice, y se emplaza el Congreso de la República indicándole que el plazo máximo de permanencia en las centrales de riesgo privadas, que estábamos hablando, la CEPRI, son 5 años. En el caso de títulos valores, pagaré, letras y cheques, tiene cada uno su plazo de permanencia, de prescripción. ¿Por qué en la SBS no voy a tener yo el mismo? ¿Por qué se va a vulnerar mi derecho a la autodeterminación informativa que yo requiero? Porque si yo ya cancelé, ¿por qué tengo que seguir reportado en una central y sobre todo estatal, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante complejo y por eso de ahí, básicamente, de ese vacío normativo, nosotros como estudio nos cogemos para ayudar a las personas y que no tengan que esperar de 2 a 5 años y que simplemente sea el trámite de 30 días que la misma Superintendencia de Banca y Seguro nos extiende un oficio y se levanta la persona. ¿Ha habido casos todavía más lamentables donde la persona no siendo morosa y habiendo cancelado todo por error, ¿no? Es reportada a centrales de riesgo y con una información negativa? ¿Qué es lo que debería hacer esta persona? Porque algunos dicen, no, indica de que ya pagaste una constancia de no adeudo e inmediatamente deberías, pues, ser modificado ese reporte. ¿Es tan cierto eso? No, si la entidad financiera se equivocó, lo que yo tengo que ir es directamente al Indecopi, iniciar un proceso administrativo y hacer una denuncia administrativa, no como reclamo, sino como denuncia, e indicar que el banco se ha equivocado y me ha reportado de tal fecha a tal fecha, lo cual no me ha permitido obtener nuevos créditos. Y en ese, si bien es cierto, no voy a poder obtener una indemnización a través del tema de tutela del consumidor, sin embargo, sí se va a multar al banco y de ahí yo puedo iniciar una acción civil contra el banco y solicitar una reparación, porque ya tengo una sentencia firme de sede administrativa que me está dando la razón, en la cual me indica que sí, el banco se equivocó y es más, lo están multando y ahora lo único que vamos a discutir en el Poder Judicial no es si tengo o no tengo razón, sino el quantum de cuánto es lo que me tienen que dar por la reparación. Te digo por qué, porque a mí también me parece absurdo, ¿no? Si yo ya cancelé, o digamos, simplemente fue un error del banco, el banco también tiene ese mismo problema, porque no lo va a poder arreglar el historial de la persona. El historial nunca se va a poder arreglar, porque tendría que haber la máquina del tiempo para volver atrás. No existe un procedimiento para arreglar el historial. Si bien es cierto, de acá en adelante ya puedo estar bien, pero lo de atrás, así haya sido un error, no lo puedo modificar. Y ya que no lo puedo modificar, la única forma es resarcirlo, a través de una responsabilidad del banco y que le cancele algo a la persona, ¿no? Ya que mencionaste Indecopi, hay que tratar también un poco estas entidades que se encargan de defender, en este caso, a estos consumidores que están dentro del sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué competencias dentro de este aspecto tendría Indecopi versus la SBS? Porque un vecino podría decir, ¿cómo yo sé si voy a Indecopi o si voy a la SBS? Tenemos 3 formas de poder presentar un reclamo y una denuncia. La primera es ante la misma entidad, que tiene 30 días de plazo para poder contestarme. La segunda opción, que la misma Superintendencia de Seguro lo da, es ante ellos mismos. La tercera opción sería Indecopi, y la cuarta, y la cual yo no recomiendo, es las bancas. La asociación de bancos, porque ellos mismos al final vienen a hacer una agremación en la cual ellos son jueces y partes. Entonces ya se pierde la objetividad en ese tiempo, en esa situación, y obviamente yo como consumidor financiero he vulnerado mis derechos. ¿Y qué va a pasar? Ellos, como forman parte del gremio de los bancos, van a decir, bueno, sí, nos equivocamos, pero mira, prefiero darte esta cantidad o solucionar de esa manera, porque en Indecopi me van a multar y aparte voy a tener que pagar tanto. Entonces, prefieren asegurarse, y yo considero que ese no sería el vehículo principal, sino yo agarraría primero lo que sería el tema del Indecopi y también el tema directamente de la Superintendencia de Banca y Seguro. Claro, pero como bien mencionas, en el caso del Indecopi sería para un tema de las multas contra el mismo banco, porque prácticamente Indecopi no podría disponer el tema de una indemnización no se para puede, él. Claro, es que ellos no son jueces, solamente el juez en materia civil lo podría solicitar la indemnización, pero ya con una sentencia firme en sede administrativa, con eso yo voy y discuto el quantum y de cuánto va a ser mi reparación. Ya no discuto el fondo, sino voy a definir cuánto es lo que me tienen que pagar por el daño que me hizo, para que me resarce el daño que me hizo. Entonces ahí sí más o menos le llama la atención al consumidor financiero, porque dice, bueno, acá aparte, bueno, ya llevé mi proceso de Indecopi, le gano al banco, lo van a multar, me pagan mis cosas y costos, y todavía tengo la opción de llevarlo al Poder Judicial para que el juez determine cuánto es lo que me tiene que dar. Y respecto de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿qué tipos de procedimiento, en este caso el usuario, podría tener? A través de la plataforma de atención al usuario, que es el PAO, podría presentar un reclamo o también una denuncia.
y el banco lo va, la Superintendencia de Banca y Seguro lo va a revisar de oficio y tiene un plazo de 30 días, que también puede ser prorrogable, pero normalmente siempre se cumple el plazo de 30 días. También multa la CBS a las empresas por esos casos. Y es mucho más alto que el tema del Indecopi, porque el Indecopi utiliza una tabla donde ellos lo consideran de tal manera. En cambio, la SBS lo es mucho más estricto con respecto a las multas. Ya no hablamos acá de un porcentaje del quantum de lo que haya sucedido con el cliente, sino ya hablamos de algo más macro, porque lo se ve a nivel nacional, ¿no? Ya que dentro de nuestro tema de hoy, que es cómo afrontar legalmente estas deudas financieras, primero, ahora poniéndonos del lado de la persona que presta, porque estamos del lado siempre del sujeto deudor, pero de la persona que presta, ¿qué tips o recomendaciones debería tener una persona al momento de prestar dinero? Porque hoy en día siempre existen todavía las mismas consultas de que tengo que ir al Poder Judicial a iniciar una demanda de obligación de dar suma de dinero porque no ha dado ninguna garantía, simplemente ha prestado. Y es más, hay préstamos donde ni siquiera hay un contrato. Solamente incluso hay conversaciones por WhatsApp y vamos a ver qué tan buena prueba podría ser el tema de simplemente tener conversaciones por WhatsApp para poder luego acreditar un tema de una relación contractual y esto llevarlo de repente a un tema judicial. Pero antes de ello, antes de mirar los problemas, ¿qué debería considerar una persona para realizar un préstamo? Primero tiene que revisar el historial crediticio de la persona de los últimos 6 a 1 año. ¿Para qué? Para saber cuál es su comportamiento de pago y si la persona, tal puede ser que lo esté pagando puntual, pero ya está sobreendeudada y que en cualquier momento ya cae una persona de riesgo, ¿no? Aunque no necesariamente puede ser así, pero puede ser una posibilidad. Entonces, acá vamos a manejar posibilidades y porcentajes, pero ya uno tiene por lo menos el último año para sacar una muestra de cómo es el comportamiento de esta persona y cuál es su grado de endeudamiento. Entonces, eso es lo primero. Ahora, como tú estabas comentando el tema del WhatsApp, en lo que son centrales de riesgo, tanto privadas y públicas, para yo, digamos, como agente autorizado, reportar a una persona, nos vamos a guiar no digamos, de este latinazgo, el acto limitatem, basta que sea ad probation, es decir, no necesito un documento de fecha cierta, notarial o elevado a registros públicos, el cual me certifique eso, basta la conversación y la carga de la prueba la tiene la otra parte. Entonces con eso dicen, pero si tú no dices que esto es mentira, pruébame que esto es mentira y yo te dejo de reportar. Entonces, y así no te imaginas la cantidad de personas que podemos ayudar ahí en el estudio, porque la mayoría, como tú dices, es un contrato simple o le da un familiar, el familiar discute con esta persona, ya no le quiere pagar, pero la persona dice, oye, pero tú me firmaste un recibo, me firmaste esto, entonces eso sí sirve de apoyo para poder reportarlo. Quizás en un proceso se pueda ver un tema ya de tema probatorio, pero yo para reportarlo no tengo ningún problema en hacerlo. Es decir, reportar es más sencillo que exigir a alguien el dinero vía judicial. O sea, por supuesto, porque estamos hablando de una cobranza blanda, en el sentido que yo lo voy a coaccionar a la persona, no a través del Poder Judicial, sino a través de la materia económica. Pero sí afectando gravemente el tema de la intimidad o reputación económica. Tendría que demostrar la persona que en ese caso los documentos... Porque se presume que todo lo que hay en centrales de riesgo es cierto, ¿no? Por supuesto, pero la carga de la prueba la tiene el usuario que se va a defender, entonces tendría que decir, no, mira, yo le pagué, hay esa transacción, o ahorita que son más de 3.000 soles, cuando tú vas a pagar una notaría, tiene que haber un documento de fecha cierta, y hay que ahí sí podría servir como carga, pero sin embargo, para yo poder reportar a una persona, me basta un documento que no necesite ser fecha cierta ni elevado a registros públicos y que me pueda presumir a mí de buena fe, porque se presume la buena fe, que esa persona sí le prestó a esta persona, a esta última, al deudor, y que el deudor no le quería pagar. Y en todo caso, la carga la tiene él. Bastantes facilidades para poder entonces reportar a una persona en una central de riesgo. Seguimos con las recomendaciones, vamos a un breve corte comercial y continuamos sobre qué debemos de considerar también al momento de prestar dinero a alguien que ahora también, pues, quien nos pide un préstamo por ahí, un familiar o un amigo, hay que echar ojo a estos consejos. Regresamos. Bueno amigos, estamos de regreso en su programa En Tu Defensa. Yo soy su abogada Carilyn Lavado y les invitamos a poder contactarse con nosotros, darle like a nuestra página de Facebook de BHTV y unirse a nuestro grupo de WhatsApp.
a nuestro grupo de WhatsApp y también al de Facebook. Estamos como su programa En Tu Defensa. Recuerden que queremos seguir sumando más miembros donde ustedes también puedan participar con sus consultas y comentarios. Estábamos dentro de las recomendaciones al momento de otorgar un préstamo, porque luego cuando se otorga sin las recomendaciones dadas por un especialista, estimado Jean-Pierre, luego vienen los problemas, dicen ¿qué hago? Dios mío, no me quieren devolver la plata, el tema judicial, no sé qué hacer. Recomendaciones. Estamos hablando primero lo que era el reporte, es obtener el reporte que lo pueda obtener a cualquier persona de manera gratuita, de manera online, a través de la misma página de la Superintendencia de Banca y Seguro, o a través de la página de Infocor Equifax o de cualquier otra central de riesgo que una vez al año lo brindan totalmente gratis. La segunda opción sería, sobre todo, los medios probatorios. Digamos, si bien es cierto, para reportar no se necesita, como habíamos comentado, siempre es bueno pedir, digamos, para mayor seguridad y para el tráfico jurídico, pedir una letra, un contrato, un pagaré. Si bien es cierto, los títulos valores como el pagaré y la letra son totalmente ajenos al contrato, sí me van a dar una cierta, digamos, peso sobre un proceso ulterior que yo pueda tener. Porque al final, si bien es cierto, como lo estamos comentando, yo lo puedo reportar a la persona, digamos que si la persona es reacia y contrata a un abogado, un bufete grande, lo va a demorar 10, 15 años. En cambio, si yo tengo la letra, es título ejecutivo. Claro, los títulos valores son títulos ejecutivos. Entonces, no, y está fuera del contrato, no tiene nada que ver con el contrato originario, ¿no? En el contrato yo puedo decir A, B, C, D, pero la letra dice otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la segunda recomendación sería de todas maneras pedir alguna clase de título o valor para tener mayor seguridad, ¿no? Para el tráfico jurídico, sobre todo cuando son familiares, aunque uno no cree, dice, no, pero mejor ya no me va a fallar, igual siempre no voy a ver, pero es lo más usual que sucede, ¿no? A ver, respecto de otros métodos de cobranza, Jean-Pierre, y es también algunas consultas que he estado recibiendo ahorita que estoy observando aquí, el WhatsApp, métodos de cobranza agresivo, ¿no? ¿Cómo se consideraría o qué ejemplos hay de métodos de cobranza agresivo y que incluso han llegado en sede constitucional para que quizás una persona al momento de querer, una empresa o persona al momento de querer ejercer esta potestad de querer cobrar, no puede incurrir, digamos, en menoscabar otros derechos fundamentales? Por supuesto, el acreedor, partamos siempre del más grande, que va a ser el banco, que bien es cierto es un privado más, simplemente que es mucho más grande que cualquier persona natural, por el tema de capacidad, por el tema de ejercimiento y otras cosas. ¿Qué va a suceder? El banco tiene hasta un año para mantener esta deuda en sus libros contables. El banco gana por el interés, por el encajar el dinero a los ahorristas y prestarlos a otras personas y gana un interés. Al final el banco maneja el 80% de su dinero, no es de ellos, sino es que de los ahorristas que lo prestan. Ahora, ¿qué sucede? Después de un año, el banco lo que gana son intereses. Entonces, si después de un año uno no le cancela al banco, el banco tiene que vender y sacar de sus libros contables ese dinero, porque ya no solamente no lo va a poder devolver a las personas de donde lo sacó, sino solamente acá va a haber otro problema, que va a tener que pagar intereses por algo que todavía no ha recibido y lo va a tener que pagar al Estado. Entonces, en ese caso, el banco lo va a los 365 días, o decir al año, va a tener dos opciones. Lo va a ceder a un estudio de abogados o un tercero para que haga las llamadas correspondientes, o la otra es a través, digamos, de la venta de cartera. Una es la cesión de derechos y otra es la venta de cartera. En una yo te voy a ceder, yo como banco te cedo los derechos sobre la deuda y si tú recuperas de tal a tal cantidad te voy a dar un porcentaje. En el otro sabes que la deuda son 10.000, pero sabes que te la vendo de una vez a 1.500 porque no me conviene tenerla porque son más los intereses que estoy pagando y ya tengo 2 o 3 años con la deuda. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la entidad te va a seguir llamando, pero ya no te va a querer cobrar los 1.500 que pagó porque nadie va a trabajar por lo mismo. Sin embargo, te va a querer cobrar 15 o 20 los intereses que no percibió el banco, que están prohibidos de cobrar. Entonces, ahí tenemos dos situaciones distintas. En ambas se configura el método de cobranza abusivo. Primero, porque llaman en un horario que no está establecido. Según circular de Indecopi, tienen que llamar de una hora prudente. Si no mal recuerdo, hasta hace 3 meses la normativa indicaba que era desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y eso hablábamos de lunes a viernes. Ahora, ¿qué puede pasar? Sábado y domingo y feriados está totalmente prohibido llamar. También llamar al trabajo, también enviar notificaciones. Sí, pero hay casos donde llaman al trabajo y es más, quieren hablar con el jefe para que luego sientas vergüenza de y todo el mundo se entere. O lo mandan a la casa de tus padres y están ahí, o a la casa de un familiar, de una expareja o algo para incomodarte, o a veces hasta he visto
documentos parecidos al del Poder Judicial que lo ponen en embargo 48 Sí, horas sí. y el embargo no se notifica, sino la persona se lleva sus cosas. No, O sea, es algo... no tiene ningún valor legal ese documento más que asustar. pero no lo firman. Nadie, o sea, hacen una rúbrica y le ponen el nombre del estudio sin la IRL, sin el SAC, sin el ESE. Entonces uno dice, bueno, la carga probatoria yo tengo que probar que realmente están siendo abusivos conmigo. Pero si hasta cuando me llaman al celular indica un número que ni siquiera es de acá de Perú, porque ahora con las centrales telefónicas IP, ese número puede estar funcionando acá, pero sale de número de otro país. Entonces yo cómo voy a hacer todo un esquema para buscar y denunciar a esas empresas, pero es algo común y usual. Yo a veces voy 2 o 3 veces al Indecopi a ayudar a los clientes que tenemos ahí en el estudio y son las mismas entidades financieras que venden las deudas a estos estudios y estos estudios tienen un algoritmo que te voy a indicar. Está ligado a salud, está ligado a RENIEC, está ligado al tema de registros públicos, de SUNAR. ¿Por qué? Porque ese algoritmo va a detectar esta persona, de acuerdo también a la edad, por eso es la RENIEC, en cuánta es la expectativa de retorno que yo tengo si le compro la deuda a él. Por ejemplo, a Susana me debe 10.000 soles. Oye, si yo la compro en 1.000, ¿cuánto el sistema me dice y en cuánto tiempo lo recupero? Oye, dice que en menos de un año recupero 5 y me conviene, si la tasa del mercado está por los suelos, prefiero meter 1.000 y en menos del tiempo que me dice el algoritmo lo voy a vender. Entonces ahí ya hablamos de un tema también de invasión a la privacidad porque van a sacar qué carro tienes, dónde vives, cuánto ganas, qué edad tienes, cuál es tu expectativa, ya tienes tu casa, ya tienes tu carro, te conviene pagar, no te conviene pagar, y el algoritmo lo va a manejar así. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso la persona, supongamos, que haya logrado identificar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Denuncia ante Indecopi? ¿Denuncia ante la SBS? En este caso lo tiene que denunciar ante el tema de tutela del consumidor ante el Indecopi, porque se está vulnerando sus derechos como usuario, como consumidor financiero. Porque si bien es cierto, yo puedo deber, pero no se puede vulnerar otros derechos constitucionales que yo pueda tener, ¿no? El derecho a mi vida privada, a la inmovilidad de domicilio, porque a veces hasta dejan documentos abajo de la puerta y agresivos, como estamos indicando, de embargo del Poder Judicial con el tema de intimar a la persona, no a que cancele, pero lamentablemente si la persona no tiene, así la volteen, como se dice, ¿no? Criolmente la volteen, la pongan boca abajo y no le van a sacar nada. Acá el tema es llegar a un acuerdo. Nosotros como estudio, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a estas entidades y obviamente primero les solicitamos, antes que nada, les solicitamos la hoja de liquidación para saber si le han vendido los derechos, o sea, si ya acá el banco no tiene nada que ver, o si simplemente el banco les ha cedido los derechos para, una cosa es la venta y otra cosa es la cesión. Si la ha vendido, el banco no tiene nada que ver, yo ya le vendí, no tengo nada que ver. Y en la otra, la cesión, yo le he cedido la deuda, pero aún sigo siendo yo el titular, solamente quiero que ellos me cobren. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder ver cuánto es la magnitud que le quieren cobrar. El usuario está en todo su derecho de pedir esta hoja de liquidación para saber cuál es su situación financiera. En sí, el banco ha debido notificar al momento de ceder o al momento de vender al usuario. Sin embargo, muchas personas en su DNI no cambian la dirección y se mudan. Y que les va a llegar la notificación y el banco lo sabe porque ya dice, ya no ve su estado de cuenta, ya nada, entonces yo lo voy a notificar, él no va a saber, la entidad le va a cobrar. Entonces cuando el cliente va a pagar, dice, bueno, yo dejé debiendo 2.000 soles. No, señor, pero ahora usted debe 18. Pero no se preocupe, estamos en campaña, se lo dejamos en 12. Claro, no es lo mismo pagar una deuda al mismo banco, digamos, reestructurar una deuda con el mismo banco, a pagar la deuda, en este caso, cuando ya ha sido transferido a un estudio jurídico, definitivamente. El estudio va a querer ganar el 300 o 400% más de lo que ha pagado. Lamentablemente, por eso no muchas personas conocen el tema, pero nosotros como estudio de abogados, ¿qué hacemos? Litigamos con estas personas, le pedimos la hoja de liquidación. De ahí le decimos en cuánto has comprado la deuda o en cuánto te la has cedido. Sin embargo, tú no me puedes, no tengo el derecho a pedirte cuánto porcentaje te va a dar, pero quiero saber en qué calidad está la deuda del usuario. Entonces, de acuerdo a eso, usamos las tácticas definitivas porque en ningún caso, digamos, si la deuda ha sido vendida, si el banco no pudo cobrar sus intereses de esos frutos, no lo tiene para cobrar el estudio. Entonces, digamos, ya, ¿en cuándo te la venden 2? ¿Y me estás pidiendo 18? Entonces, ya, está bien que quieras ganar, yo te entiendo. ¿Para qué nos vamos a ir a un proceso? Lleguemos a un acuerdo, lleguemos a una conciliación y ¿sabes qué cosa? En vez de 18, pero como tú la compraste en 2, sabes que te doy 3.500. Claro. Ganas, quizás casi el doble de lo que tenía. Yo salgo de mi deuda, vuelvo a restablecer mi propio crédito, sin embargo voy a estar ahí castigado, como habíamos hablado, de 2 a 5 años posterior. Y ahí iniciamos el procedimiento administrativo para que las personas puedan volver a ser nuevamente sujeto de crédito en un plazo máximo de 30 días.
Ah, mira, qué interesante. Simplemente para recordar un tema constitucional, ¿no? Respecto de hasta qué punto uno puede, en este caso, perseguir a una persona respecto a si tiene patrimonios o no, porque de repente no tiene absolutamente ningún patrimonio y sin embargo sigues utilizando métodos bastante agresivos. La Constitución señala de que no hay prisión por deudas, pero sí diferente es el tema de los delitos de estafa, los delitos de defraudación tributaria, No, donde hay un engaño, hay un ardid, hay una planificación para poder defraudar al Estado o defraudar a una persona. Acá, como tú mismo lo has especificado, acá no existe el delito en nuestro país, un delito por deudas. Es decir, yo puedo estar sobreendeudado, pero digamos que ni siquiera no tengo ni la voluntad de pagar. No tengo la voluntad, digamos, que yo soy un deudor de eso de la peor clase y no quiero pagarlo. Porque sucede. Sí, Hay puede personas que ser. se caprichan y dicen, no, el banco me quitó mi casa, el banco ahora ya no le quiero pagar nada. Hay personas así, un poco complicadas. ¿Y qué sucede? Estas personas no les van a hacer proceso penal ni nada. Otra cosa es que haya engañado al banco y haya presentado documentación falsa de dónde trabajaba, estabilidad laboral, de que le habían pasado unas propiedades por el momento para incrementar su patrimonio y que le den garantías generales sobre las diferentes propiedades. Ahí sí podría haber un tema, digamos, de estafa o un delito ya penal, ¿no? Sí, a ver, Jean-Pierre, finalmente respecto de, volviendo al tema de las centrales de riesgo, una vez, como bien mencionaste, cancelado el tema de las deudas, porque bueno, el lema que nos has traído ahora es que las personas debemos de pagar nuestras deudas, ¿no? Bueno, con financiamiento, con reestructuración, con descuentos, con o sin interés, pero el tema es poder llegar a un acuerdo, en este caso, con los acreedores para poder, en este caso, pagar estas deudas. Pero, ¿cuánto en la práctica puede durar? ¿Cuánto tiempo puede invertir la persona al momento de que pueda salir de una central de riesgo o esta información pueda cambiar? ¿De cuánto tiempo estamos hablando en la práctica? En la práctica, si la persona no toma ningún servicio, es de manera automática y gratuita y te va a esperar de 2 años como mínimo, máximo 5. Estamos Sin embargo, hablando de la misma del ente regulador. Lo va a poner como un plazo mínimo y máximo. Sin embargo, como te había comentado, en la Constitución no regula este plazo en ninguna parte. Si bien es cierto, la SBS tiene autonomía, en ninguna norma que ellos manejan indican el plazo mínimo ni máximo. Y por eso en la sentencia del Tribunal Constitucional lo emplazan a la SBS y le dicen, pero tú ¿por qué dices de 2 a 5 años sin ningún lado lo dicen? Lo que pasa es que al haber ese vacío, yo tengo que entrar como ente regulador, ya que no existe ninguna norma y el Congreso de la República todavía no lo regula. Yo tengo que entrar como ente regulador a proteger el ecosistema financiero. Sin embargo, estás haciendo una costumbre negativa porque el usuario ya pagó y lo sigues manteniendo en la central. Es bastante tiempo. Sí, por eso hacemos el procedimiento en el estudio para que la persona no tenga que esperar ese tiempo y en 30 días le llegue su oficio, su resolución y su reporte de la SBS que ya queda totalmente libre. Entonces sí hay, digamos, vías legales para no esperar estos años. Por supuesto. Ahora, el tema de que le otorguen un crédito o no, ese es otro tema muy aparte, porque uno lo puede estar libre en la central de riesgo, sin embargo, yo no tengo estabilidad laboral, no soy informal. El último historial que van a ver es el historial negativo. Entonces, obviamente que va a ser mucho más difícil reinsertar el sistema financiero. Entonces, ahí un tip que se recomienda es la famosa tarjeta con garantía líquida. Es decir, digamos, yo aporto 10.000 soles en una cuenta de un determinado banco. El banco me da una tarjeta de crédito a los 2 días por ese mismo monto menos el 20%. Es decir, en este caso me daría una línea de 8.000 y 2.000 se quedan congelados. Yo uso la tarjeta y por el tema de derecho bancario y financiero, el otro banco no va a saber que esa tarjeta fue garantizada. Sin embargo, mi score va a subir y es una herramienta legal que yo puedo usar para volver a recitar mi sistema financiero y no tener que esperar tanto también. Ah, fíjate, qué interesante. Esos son ya bastantes instrumentos, productos de la práctica que has podido ya descubrir. Sí, sí. Por último, respecto de cómo uno maneja las deudas, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen algunas deudas pendientes por pagar y a veces necesitamos también algunas recomendaciones de cómo manejar nuestro dinero, ¿no? Bueno, estamos ahora todavía el mes de agosto, pero ya, bueno, pronto noviembre, que algunos reciben quizás en estos casos la CTS, ya en diciembre algunos reciben la gratificación. En estos casos, ¿cómo uno debería manejar de manera general su patrimonio económico sabiendo que tiene deudas pendientes Se por pagar? recomienda pagar las deudas a menor plazo, digamos las tarjetas de crédito. El crédito vehicular aún va a ser bastante grande y las cuotas no me va a convenir porque me voy a descapitalizar para pagar, mejor aún el hipotecario.
Pero sin embargo, si mantengo una tarjeta de crédito y préstamo personal, yo lo iría en este orden. Primero voy cancelando mis tarjetas de crédito, después mi crédito personal, después mi vehicular y después mi hipotecario. De esta manera, ¿por qué? Porque también la tasa de interés es mucho más alta. En una tarjeta de crédito es casi el triple o cuádruple de lo que yo voy a sacar en el hipotecario, porque la tarjeta de crédito yo lo puedo poner a 12 cuotas, el otro lo voy a poner a 30, 35 años. Entonces el interés va a ser preferencial, mientras más dure el crédito que el que sea a corto plazo. Entonces ahí me voy a poder ahorrar bastante dinero, ¿no? Bueno, Jean-Pierre Vera Gaviria, muchas gracias por tu participación. Realmente el tema ha estado bastante interesante. Aquí también en producción han estado muy atentos porque realmente todos tenemos algún tipo de deuda. Si no es con una persona, lo tenemos con el Estado, y si no lo tiene, de repente pronto lo vaya a tener, y siempre es bueno que usted pueda revisar estos programas. Recuerde que nuestro programa va a estar colgado también en nuestro Facebook de BHTV. Tus palabras finales, por favor, Jean-Pierre Vera. Claro que sí, de todas maneras, gracias por la invitación. Nos pueden ubicar en Avenida Precursores 994 San Miguel. Nos encontramos allí trabajando de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los números de nuestra central telefónica a nivel nacional son el 480-0464 y 480-0787. Si se quieren comunicar directamente conmigo, se pueden comunicar al 9905-79503 y nos pueden encontrar en nuestra página, nuestra fanpage, en Infocor Soluciones/SBS, ya que contamos con 300.000 seguidores, es bastante, las consultas y todo también lo podemos resolver por ahí de manera totalmente gratuita, ¿no? Muchas gracias, Jean-Pierre Vera Gaviria, especialista en temas de reestructuración financiera. Hoy estuvo con nosotros dándonos recomendaciones sobre cómo afrontar estas deudas financieras, sobre todo también cómo poder salir legalmente de centrales de riesgo y no nos está engañando, porque sí, vaya que hay anuncios de Facebook que nos podrían engañar. Hay que tener mucho cuidado, hay que siempre asesorarnos por especialistas. Con nosotros será hasta el próximo martes, como siempre, a las 8 de la noche. Permiso.